Ok, entonces estamos ahora en Spotfire y tenemos aquí las 5 etapas que vamos a seguir para nuestro ejemplo de la compañía de teléfono celular. Los datos históricos dijimos que venían de un servidor SQL. Para adicionarlos en Spotfire simplemente hacemos adicionar tabla y vemos la lista de todos los conectores nativos que tiene la herramienta, incluyendo ese servidor SQL, así que simplemente seleccionamos y adicionamos la tabla. La segunda etapa es la de transformación de datos. En este caso queremos tener un cliente por fila y una columna categórica llamada deserción que tiene valores de 1 o 0. Por información general, deserción se conoce como churn en inglés y así va a ser el nombre de la columna. Entonces, si visualizamos la tabla, podemos ver que tenemos un cliente por fila y tenemos deserción con valores de 1 y 0, donde 1 significa que ese cliente desertó. Ahora, la etapa 3 del proyecto es cómo podemos explorar estos datos y qué columnas puedo usar para realizar el modelo. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se conoce como la guía automatizada de Spotfire, es este motor de recomendaciones que vamos a hacer clic y nos va a recomendar una primera visualización cuando seleccionamos estas 3 columnas. Recordamos, la primera es deserción o la cancelación del contrato de los clientes. La segunda es frecuencia, que nos describe qué tan seguido los clientes han estado activos. Y la tercera nos describe cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Esta parece ser una visualización que nos está dando información sobre estos datos, así que vamos a adicionarla y vamos a comenzar con nuestro análisis. En este caso decimos que los ceros son clientes que todavía están activos y que los unos son clientes que desertaron o cancelaron el contrato. Cambiamos el color de estos unos y ahora vemos claramente el cambio entre los que desertaron y los que no han desertado. Aquí podemos tener conclusiones adicionales y podemos hacer una exploración inicial de los datos, donde podemos decir que el mayor riesgo de deserción parece estar a baja frecuencia y largos periodos de inactividad. Ahora, Spotfire nativamente cuenta con muchas herramientas para analítica avanzada, incluyendo la relación entre datos y diferentes tipos de modelos. En este caso, vamos a aplicar algo un poquito más avanzado porque tenemos una variable categórica que son unos y ceros, es la variable de deserción, por lo que necesitamos un modelo logístico. Pasamos a nuestra etapa 4. Vamos a hacer un modelo utilizando un lenguaje de programación que se llama R. Para los que no están familiarizados con este lenguaje de programación, es open source y tiene una gran comunidad en internet con forums y con muchas respuestas online y demás, así que es muy fácil conseguir ayuda, es muy fácil conseguir funciones que aplican estadística avanzada que ya están escritas, que hacen parte de estas librerías llamadas paquetes, y hoy en día existen más de 7000 de estos paquetes y siguen creciendo exponencialmente. Por eso elegimos R para crear nuestro modelo el día de hoy. Entonces, vamos a desarrollar un modelo en R que nos describa el comportamiento de la deserción en términos de 2 variables, en este caso frecuencia y recency, que nos dice cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Prácticamente queremos una línea que puede ser una línea recta o una línea curva que nos divida los puntos azules y los puntos rojos, y ese va a ser el modelo que nos está describiendo esta situación de deserción. Para eso entonces podemos utilizar Tools y vamos a llamar una consola de RStudio para crear nuestro código. Ok, así se ve la consola de RStudio. Lo que acabo de hacer es simplemente copiar y pegar el código que ya tengo escrito y vamos a recorrer cada una de estas líneas para que estemos seguros de que sabemos qué significan. Estoy utilizando RStudio porque es mucho más fácil de hacer debugging, es decir, de estudiar el código y de saber si tengo algún error en alguna etapa, y porque puedo correrlo línea a línea. Vamos a seleccionar estas 3 líneas, por ejemplo, y simplemente le digo correr,
y vemos cómo ya tengo mis datos, ya importé mi tabla, ya tengo mis datos, ya sé que estoy trabajando con casi 3000 filas y aquí vamos a comenzar a mirar nuestros modelos. Esta primera línea de acá es un modelo muy básico de regresión logística. Estamos utilizando la función GLM porque en este caso la deserción es una variable categórica, entonces tenemos que utilizar un modelo logístico. Estamos hablando de una función que tiene valores de 1 o 0 y lo único que estamos haciendo acá es corriendo el modelo, prediciendo deserción en términos de las otras dos variables que ya definimos gracias a la exploración de datos, y estamos guardando esos valores que son los coeficientes del modelo y esos valores están siendo guardados en esta tabla. Entonces corremos paso a paso para revisar que nuestro código esté funcionando bien. Tenemos el modelo, tenemos los coeficientes y estamos mandando estos coeficientes a esta tabla. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente copiar y pegar este código en Spotfire. En Spotfire, la interfaz de usuario que utilizamos para interactuar con diferentes lenguajes de programación se llama una función de datos. En esta función de datos, como podemos ver, tenemos diferentes opciones en cuanto a lenguajes de programación, MATLAB, SAS, S+, y demás. Y lo que vamos a hacer en este momento es simplemente copiar el código que acabamos de probar en RStudio. El código es muy sencillo: modelo, coeficientes, envíe coeficientes a una tabla. Lo único que tenemos que hacer es garantizar que las entradas y las salidas del código correspondan con entradas y salidas de los datos que tenemos cargados en Spotfire. Entonces, ¿de dónde vienen estas tres columnas? De una tabla que tengo cargada en Spotfire. Por lo consiguiente, este va a ser un parámetro de entrada y no iba a ser una tabla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser mi parámetro de salida? Estoy guardando toda esta información en una tabla llamada curva de coeficientes, por lo consiguiente este va a ser mi parámetro de salida y va a ser una tabla. Listo. Ya tenemos conectadas las variables del código con las entradas y las salidas de los datos en Spotfire. Estamos generando una tabla de salida, estamos leyendo 3 columnas de una tabla de entrada, por lo consiguiente podemos correr el código. Al correr el código seleccionamos de qué tabla estamos trayendo las 3 columnas que necesitamos. En este caso necesitamos predecir deserción y estamos utilizando estas 2 columnas para predecirla. Y nuestra tabla de salida está generada por el script y la estamos llamando curva de coeficientes, que es la que tiene los coeficientes del modelo. Clic en OK y corrimos el modelo. Ahora queremos ver los resultados de ese modelo en nuestra gráfica. Por lo podemos usar las propiedades, líneas y curvas, y vamos a adicionar una tabla utilizando los coeficientes que acabamos de generar. Entonces, ¿dónde quedaron esos coeficientes? En nuestro parámetro de salida, y la expresión es la ecuación de la recta. Y igual a mx más b, mx más b, que son la constante y el coeficiente de x que acabamos de generar con el script R. Hacemos clic en OK y cerramos las propiedades para ver nuestra primera línea que nos está dando nuestro primer modelo. Ahora, una de las ventajas de tener este código en Spotfire es que yo puedo seguir haciendo cambios en mis datos, puedo tener datos interactivos, es decir, voy a estar cambiando, por ejemplo, el eje X y el modelo se está ajustando constantemente. Constantemente están cambiando esos coeficientes y me está cambiando la pendiente de la recta, dependiendo la interacción que yo tenga con los datos. Ahora, es parte del rol del científico de datos el determinar si esta es la mejor manera de modelar estos datos o no, si este es el mejor modelo para representar esta información o no. Y en la etapa de exploración de datos vimos que tal vez tengamos aquí un coeficiente de curvatura, por lo que podemos adicionarle al modelo un coeficiente cuadrático y ver si se nos ajusta mejor a esta visualización, a este comportamiento de deserción. Hacemos este cambio en nuestro código, donde ahora estamos adicionando un término cuadrático en el modelo y estamos adicionando un término cuadrático en la tabla de coeficientes que estamos mandando a Spotfire.
Volvemos a correr el script. En este momento nuestra entrada es la misma tabla y tenemos nuestras 3 columnas. Y nuestra salida va a ser una tabla con los coeficientes, y esta tabla es una tabla nueva donde vamos a tener un valor nuevo, que es el valor cuadrático. Ahora queremos visualizar ese nuevo modelo en esta visualización, para lo que utilizamos las propiedades y cambiamos esa fórmula que utilizamos aquí porque ya viene de una tabla diferente. Ahora tenemos una tabla nueva que tiene un valor cuadrático y necesitamos adicionar ese valor cuadrático en nuestra expresión. Ahora tenemos nuestro valor cuadrático acá. Hacemos clic en OK y ahora vemos que tenemos un modelo que se nos ajusta mejor a los datos y que al cambiar los datos el modelo está siguiendo mucho mejor ese cambio dinámico y se está ajustando mejor a nuestra tasa de deserción. Ahora, vamos a nuestra última etapa, donde ¿qué podemos hacer para evitar que futuros clientes cancelen el contrato? ¿Cómo podemos utilizar este modelo para ayudar a identificar a la compañía quiénes son estos clientes y cómo vamos a evitar que cancelen el contrato y que deserten? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar este nuevo modelo y vamos a encontrar esos clientes que están en riesgo de deserción. Para eso lo que vamos a hacer es atraer un set de datos nuevo, es un set de datos reciente, donde no tengo información sobre deserción, porque no son datos históricos. Entonces lo único que tengo son estas 2 columnas que me dicen que la frecuencia, qué tan seguidos los clientes han estado activos y cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Voy a traer una tabla que tiene estas 2 columnas, pero no tiene esta columna de deserción, y utilizando el modelo que acabamos de definir en R, vamos a predecir esa columna de deserción en esta nueva tabla con nueva información. Entonces vamos a traer esa nueva tabla a Spotfire, vamos a File, adicionar una nueva tabla. Esta tabla viene de un archivo texto que tiene datos actuales. Y como vemos, esta tabla tiene estas 2 columnas, pero no tiene columna de deserción. Hacemos clic en OK y vamos a ver las 2 tablas lado a lado. Entonces la primera tabla es la tabla que tiene datos históricos donde podemos ver la deserción, y la segunda tabla es la nueva tabla que solo tiene estas 2 columnas y no tiene datos de deserción. Lo que vamos a hacer es utilizar este modelo y vamos a predecir deserción con estos datos actuales para poder evitar que nuestros actuales clientes cancelen el contrato. Para eso entonces vamos a interactuar con nuestra función de datos, que es la que nos maneja la interfaz de usuario con lenguajes de programación. Y esta primera parte me maneja el modelo y esta segunda parte me maneja la predicción. Entonces, ¿cuáles son mis parámetros de entrada? Tenemos los datos históricos. Esta es la tabla histórica que tiene las 3 columnas que necesitamos. Luego vienen los datos actuales que tienen solo 2 columnas. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo parámetro de salida, que es la probabilidad que estamos calculando. Va a ser una columna y es la probabilidad de deserción. Corremos el modelo. Entonces, la primera es, ¿quiénes mis datos de entrada? Mis datos de entrada vienen de la tabla histórica. La tabla histórica tenía 3 columnas, incluyendo la deserción. Entonces tenemos deserción, cuánto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo y qué tan seguido el cliente ha estado activo. Ahora tenemos un segundo parámetro de entrada que viene de los datos actuales. ¿Cuántas columnas tenemos en los datos actuales? Solamente 2, que son la frecuencia, qué tan seguido los clientes han estado activos, y qué tanto tiempo ha pasado desde que el cliente estuvo activo. Aquí, como vemos, no hay churn, no hay deserción. Eso es la que queremos predecir, es la que estamos tratando de predecir utilizando el modelo que acabamos de desarrollar.
Y nuestro parámetro de salida, entonces, esa probabilidad de deserción va a ser una columna y la podemos adicionar a esa tabla que acabamos de traer que contiene los datos actuales. Corremos y listo. Podemos ver ahora que la tabla actual tiene una nueva columna que se llama probabilidad de deserción. Esa nueva columna es el resultado de aplicar el modelo que desarrollamos en R y lo estamos aplicando directamente a la tabla con datos actuales. ¿Cómo podemos utilizar esta información? Bueno, pues queremos evitar que nuestros clientes actuales cancelen contratos. Entonces visualicemos quiénes son esos clientes actuales. Vamos a cerrar esta tabla. Vamos a enfocarnos solamente en la nueva con la columna que acabamos de calcular utilizando nuestro modelo. Visualicemos esta información. Vamos a utilizar un Pareto donde la columna que acabamos de utilizar nos va a generar ese Pareto. Vamos a generar un poco más de bins o agrupaciones para poderlo visualizar mejor. Ok. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estos clientes, bueno, estos puede que ya sea demasiado tarde, que ya están cancelando el contrato, pero ¿qué pasa con los que están acá? Estos clientes tienen una probabilidad muy alta de desertar. Aquí es donde tengo que enfocarme en hacer algo para evitar que estos clientes cancelen el contrato. Entonces, teniendo esa lista, vamos a hacer, por ejemplo, deme la tabla de quiénes son estos clientes, deme una visualización en detalle y deme la lista, el listado de quiénes son estos clientes. Aquí está mi lista, que es un subset de la tabla grande. Dígame también, por ejemplo, dónde están ubicados, de dónde vienen, en qué lugar. Entonces creamos una visualización en detalle, creamos un mapa que nos dice exactamente en qué lugar están viviendo estos clientes. Entonces puedo crear una mejor estrategia para seleccionar qué tipo de campaña voy a hacer para mantener estos clientes activos. En conclusión, puedo dar valor agregado a mi equipo de trabajo y decirles, bueno, estos son las personas que están próximas a desertar, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y así entonces estamos cerrando nuestro ciclo, nuestro proyecto, desde el rol del científico de datos.